Hola niños de Celebración Kids, yo soy la exploradora 33 y hoy vamos a ver el video número 7 de los devocionales que hemos estado aprendiendo. Continuamos con nuestra aventura diaria con Dios. Espero que estén haciendo sus devocionales cada día y que los estén compartiendo con sus papás o con sus hermanos. Vamos a empezar nuestro repaso de lo que vimos en esta semana por medio de nuestras preguntas. ¿Están listos para contestarlas? Vamos a empezar con la pregunta número 1. ¿Por qué es Jesús llamado el Verbo? Porque es el mensaje de lo que Dios piensa y siente por nosotros. Dios envió a su Hijo Jesús como humano para darnos ese mensaje de lo que Él piensa y siente para nosotros. En esta imagen podemos ver cómo la palabra de Dios nos abraza y es ahora como tenemos el mensaje de Dios en nuestras vidas. También vimos la pregunta, ¿Jesús alguna vez fue tentado a pecar? ¿Quién sabe esta respuesta? Exactamente, sí, Jesús fue tentado a pecar, pero nunca cedió a la tentación porque es el perfecto Hijo de Dios. La Biblia nos dice que Jesús fue tentado por Satanás en 3 ocasiones y en esas 3 ocasiones Jesús no cedió a la tentación porque Él es perfecto y Él respondió con la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros memoricemos las Escrituras para cuando estemos en alguna situación donde seamos tentados a pecar, podamos no ceder a la tentación por medio de la palabra de Dios. La siguiente pregunta que vimos fue, ¿qué sucedió en la sala de la planta alta? O en otras versiones dice, en el aposento alto. Este era un tiempo donde los judíos celebraban la Pascua y era el momento de esta celebración. Entonces Jesús tuvo una cena con sus 12 seguidores, sus 12 discípulos. Ustedes saben muy bien quiénes son los 12 discípulos, ¿verdad? Hay un canto que dice, Pedro, Andrés, Jacobo, y yo sé que ustedes saben los demás. Entonces Jesús tuvo una cena con ellos y en esta cena es conocida como la última cena de Jesús. Él les contó a sus discípulos lo que estaba por pasar con Él. Les dijo que Él iba a morir, pero que Él iba a resucitar. En esta cena, Él partió el pan y tomó vino y les explicó que el pan representaba su cuerpo, que iba a ser crucificado y que iba a morir. Y el vino era la sangre que iba a ser derramada para perdón de nuestros pecados. La siguiente pregunta que vimos fue, ¿por qué juzgaron a Jesús? Lo juzgaron porque había dicho que era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. La gente estaba muy enojada porque Jesús estaba diciendo esto. Y esa fue la única razón por la cual juzgaron a Jesús. No encontraron ninguna otra cosa por la cual podían juzgarlo. Esta fue suficiente para que ellos decidieran juzgarlo. El que Él haya dicho que era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasó con sus amigos? ¿Dónde estaban los amigos de Jesús cuando estaba pasando todo esto? Los amigos de Jesús eran sus discípulos. Recordemos que durante 3 años ellos estuvieron con Jesús aprendiendo, comían juntos, dormían juntos, hacían muchísimas cosas. Y cuando esto estuvo pasando, ellos tuvieron miedo y se escondieron porque tenían miedo de que les fueran a hacer lo mismo que le estaban haciendo a Jesús en este momento. La siguiente pregunta que vimos fue, ¿por qué tuvo Jesús que morir? Yo sé que ustedes saben muy bien por qué Jesús murió. Sí, Él murió porque Él tomó nuestro lugar para pagar por todos nuestros pecados. Él murió por ti, Él murió por mí, por tus papás, por todos Él murió para que nosotros pudiéramos ser perdonados. ¿Y quién removió la piedra? Después de que Jesús murió en una cruz, recordamos que su cuerpo fue llevado a una tumba y la tumba fue sellada con una piedra muy grande y pesada. Y esto era para que no se robaran el cuerpo de Jesús, porque la gente creía
que los discípulos querían robar el cuerpo de Jesús. Pero la Biblia dice que hubo un terremoto muy fuerte y un ángel descendió y quitó la piedra porque Jesús había resucitado. Y dice que vinieron unas mujeres en la madrugada cuando Jesús resucitó porque querían llevar aromas y ponerlas sobre el cuerpo de Jesús, pero la sorpresa de ellas fue que la piedra había sido removida por un ángel. Y hoy la pregunta que vamos a contestar es, ¿puedo estar seguro que Dios me ha perdonado? ¿Ustedes pueden estar seguros de esto? Este es nuestro devocional número 52 y la van a contestar en sus grupos pequeños si es que están en Celebración Kids o en sus casas con sus papás. Y así es que vamos a empezar con esta maravilla que vamos a descubrir hoy. Cuando Jesús murió, hubo eventos sobrenaturales, cosas que no siempre pasan. La Biblia dice que se oscureció el día. Cuando Jesús murió, era mediodía. ¿Qué pasa en mediodía? En mediodía es cuando la luz del sol es más fuerte y brilla más. Incluso se dice que no damos sombra porque el sol está encima de nosotros. Entonces imagínense que a mediodía se hizo de noche, era totalmente oscuro cuando Jesús estaba siendo crucificado. También la Biblia dice que se rompió la cortina del templo, se partió de arriba para abajo y no de abajo para arriba, para que la gente no pensara que alguien la había roto. ¿Y saben qué es lo maravilloso de esto? Que al romperse la cortina, esto quería decir que ya no necesitaban de un sacerdote o de ningún otro hombre para poder interceder por nosotros ante Dios. Ahora nosotros tenemos acceso directo a Dios. En este momento Jesús dijo las últimas palabras en la cruz. Él dijo que todo había sido pagado y ahora nosotros podemos tener acceso directo a Dios. También dice la Biblia que tembló y que las rocas se partieron en dos. ¿Se imaginan una piedra? Son grandísimas y son muy duras. Se partieron en dos. Es increíble este evento. También dicen que se abrieron tumbas y resucitaron muchos hombres y mujeres. ¡Wow! ¡Qué increíble! La Biblia dice que en Jerusalén la gente estaba sorprendida porque estaban viendo a gente que ya había muerto y ahora estaban ahí. Esto es otro evento sobrenatural. Pero después de que fue la muerte de Jesús y Él resucitó, hubo un terremoto muy fuerte cuando Él resucitó. Y como vimos en la pregunta anterior, un ángel descendió y movió la piedra. Estas son cosas sobrenaturales que han pasado y tal vez hemos vivido algunas como un temblor o un terremoto. Así es que hoy vamos a descubrir cómo es que sucede este evento natural, los temblores y los terremotos. Tal vez ustedes han estado en alguno y son movimientos de la tierra y a veces nos asustan, pero estos temblores y terremotos normalmente no traen cosas buenas. ¿Por qué? Porque nos dan miedo y se han caído edificios y han pasado muchas cosas desastrosas. Pero vamos a ver cómo es que surgen estos temblores. En la antigüedad había culturas que decían que debajo de la tierra había una araña brincando y que era esto lo que provocaba un temblor. ¿Se imaginan una araña gigante que cada vez que brincaba la tierra se movía? Debió haber sido una araña súper grande. O también decían que los dioses estaban peleando. Sabemos que muchas culturas han creado diferentes dioses, dioses de la lluvia, de la tierra. Decían que los dioses se peleaban y que esto provocaba que la tierra se moviera. Pero los científicos han estudiado la tierra y se han dado cuenta que la tierra está formada por placas tectónicas y esto es lo que se mueve y provocan los temblores. Vamos a ver cómo es que está construida la tierra por dentro. Hay varias capas en la tierra. La del centro se llama
núcleo interno. Y después está el núcleo externo. La siguiente capa es el manto y la última es la corteza. Entre la corteza y el manto existe otra capa que se llama litosfera y es aquí donde se encuentran las placas. Entonces, las placas son como piezas de rompecabezas. Todos hemos armado un rompecabezas, ¿no? Y son de diferentes formas y tenemos que buscar cuál embona con cuál. ¿Cuál embona con cuál? Aquí las placas no se juntan, pero existen algunas fallas entre estas placas y vamos a ver cuáles son algunos tipos de las fallas entre las placas. Cuando las placas van en direcciones opuestas, esto provoca que se hagan grietas en la tierra. Cuando las placas están una por encima de la otra y va subiendo, la presión hace que se formen montañas nuevas. Y la otra placa, que es cuando las placas chocan y se deslizan una con la otra, esto es lo que provoca un temblor. ¿Y por qué es que chocan las placas? Porque hay una materia que se llama magma y esto viene desde el centro de la Tierra y es muy caliente. Recordemos que el calor produce energía también y el calor empieza a elevarse y el magma está en constante movimiento, por eso es que la Tierra siempre se está moviendo, pero llega un momento en que han acumulado tanta energía que no tienen por dónde salir y es cuando suben y chocan las placas o existen estos diferentes movimientos de las placas. Pero cuando las placas se deslizan entre ellas es que se provoca un sismo. ¿Ustedes creen que en el mar existan terremotos también o temblores? Yo sé que lo saben. Y sí, existe otra placa que se llama placa oceánica y placa continental. Cuando estas placas chocan, la placa oceánica se encuentra en el mar, en los océanos. Cuando estas chocan, producen unas fuertes olas que vienen desde lo profundo del mar y provocan algo que se llama tsunami. Y el agua sale del lugar donde está del mar y provoca grandes desastres en las playas y esto causa muchos problemas porque se inundan o se pierden muchas casas. Pero también los volcanes son producto del movimiento de las placas tectónicas. Cuando un volcán hace erupción, es la energía que está saliendo debajo de la tierra y produce esa erupción. Así es como funcionan las placas. También las erupciones volcánicas a veces provocan temblores en la tierra. Con el paso del tiempo, los científicos han creado máquinas que les han ayudado a medir cómo es que se mueve la Tierra. Crearon una máquina que se llama sismógrafo. Esta máquina les ayuda a ver el constante movimiento en el que la Tierra se encuentra. Hace muchos años marcaban esto en hojas de papel. Imagínense cuántas hojas de papel usaban, ya que los científicos dicen que en un año puede llegar a temblar hasta 1 millón de veces, o sea, muchísimas veces. Esto quiere decir que la Tierra está en constante movimiento. No todos los temblores los podemos sentir. Algunos son ligeros y algunos son muy fuertes. Y ahora, gracias a la tecnología, ellos han podido crear cosas donde pueden guardar la información en computadoras. Hubo una persona que se apellidaba Richter y él creó una escala que ayuda a medir la magnitud de los sismos. Se cree que hasta ahorita el terremoto más grande que ha habido en la historia del mundo ha sido de 9.2 en la escala de Richter y fue en Chile. Y este terremoto no solo afectó este país, sino afectó a muchas otras zonas y creó demasiados desastres. ¿Y ustedes saben qué es lo que causan los temblores en la gente? Sí, causan miedo, causan incertidumbre. Hace algunos años tuvimos un temblor en la Ciudad de México y hubo gente que dormía fuera de sus casas porque tenían miedo de entrar a sus casas
por miedo a que se fuera a caer el lugar donde ellos estaban. Recordemos que después de un sismo hay réplicas y vuelve a temblar, y tal vez ya no en la misma intensidad, pero son temblores que todavía se pueden sentir. Entonces la gente siente miedo, siente incertidumbre al no saber si su casa va a seguir en pie o se va a caer. Y la gente vive casualmente, están atemorizados, tienen miedo y después se van calmando poco a poco y después se les olvida. Pero también hay gente que se decide mudarse lejos, irse a zonas donde no hay tantos sismos. Recordemos que toda la tierra está, por abajo hay placas, pero hay lugares donde son más ocasionales los temblores que en otros. Pero ¿los cristianos sentimos miedo cuando pasan estas cosas? A veces sentimos miedo porque somos humanos, pero nosotros conocemos a Dios y son estos momentos donde podemos experimentar la paz de Dios. Como en esta imagen podemos verlo, es una marea y a veces las olas chocan fuerte contra las rocas, pero podemos estar tranquilos y sentir la paz de Dios. Las teorías que los científicos han dicho nos asombran porque ellos han estudiado cómo es que se mueve la tierra y podemos ver en esto las maravillas de Dios. Dios tiene el control de la tierra. No nos sentimos desprotegidos porque sabemos que Dios está en control de todo y que Dios cuida de nosotros. También recibimos tranquilidad. Podemos estar tranquilos en que Dios va a cuidar de nosotros porque confiamos en su cuidado, confiamos en que Dios va a cuidar de nosotros. Veamos qué es lo que dicen las Escrituras. En Apocalipsis 16:18 dice: entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. Apocalipsis hemos visto que es un libro profético. Esto es un terremoto que va a suceder y nosotros ya no vamos a estar aquí porque estamos esperando que Jesús venga por nosotros. No sabemos, dice que va a ser un terremoto muy fuerte. No sabemos la magnitud que va a ser, pero va a ser mucho más fuerte de los que hemos sentido en esta tierra. Pero podemos tener la esperanza de Dios que en su palabra nos dice en Salmo 71:5: oh Señor, solo tú eres mi esperanza, en ti he confiado, oh Señor, desde mi niñez. Por eso es importante que desde niños podamos memorizar la palabra de Dios y cada vez que nosotros sintamos miedo, podamos recordar que Dios está con nosotros y que Él nos está cuidando. ¿No es maravilloso todo lo que hemos podido aprender hoy? Hemos aprendido las maravillas de Dios, hemos aprendido que Él tiene la tierra bajo control. ¿Por qué? Porque Él la creó. Él creó la tierra y Él sabe cómo mover la tierra. Él tiene control de los fenómenos naturales, tiene control sobre los temblores, sobre los terremotos, sobre los tsunamis y los huracanes. Él tiene el control de cada fenómeno. Él sabe hasta dónde puede permitir que este fenómeno llegue. Y Él tiene un plan en cada situación. Hemos visto que los tsunamis destruyen muchas cosas, pero a veces esa agua ha podido llegar a lugares donde no había agua. Son situaciones difíciles que nosotros no entendemos, pero Dios tiene un plan dentro de cada situación. Es asombroso su poder. Él tiene el control de toda su creación. Recordemos nuestros versículos que hemos aprendido. La semana pasada aprendieron Juan 1:1 y vamos a ver qué decía. En el principio era el verbo y el verbo era ¿con quién? Con Dios, y el verbo era
Dios. Muy bien, qué bueno que los están repasando. Espero que se estén aprendiendo todos. Y el versículo que van a aprenderse esta semana es Juan 3:16. Yo sé que algunos de ustedes ya se lo saben y lo estamos aprendiendo en Reina Valera, pero si ustedes quieren pueden aprenderlo en versión NTV. Así es que vamos a leer nuestro versículo de esta semana. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Espero que ustedes ya han creído en Jesús, ya han creído en aquel que vino a dar su vida por nosotros y que ustedes estén seguros de que van a tener vida eterna en Jesús. Sigan descubriendo grandes maravillas cada día. Compartan con sus papás, compartan con sus hermanos todo lo que Dios ha hecho. Hoy aprendimos que Dios nos ama y que Él tiene cuidado de nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy la Exploradora 33.